estuvimos llamando incansablemente para que pues nos acompañaran para explicar el tema de la sanción contra las plataformas digitales, pero pues ya se vuelve costumbre. Imagínense que la última excusa que lanza la Superintendencia de Transporte es que están en Empalme a las 9:25 de la noche. Yo estoy hablando con la gente del Empalme y me dicen, no, aquí no hay ninguna reunión en la Superintendencia de Transporte. Hasta ahora están durmiendo. Bueno, no quieren explicar este tema tan importante para los colombianos. Sí, es una pena realmente que la superintendencia no quiera ampliarlo, pero en cambio tenemos al director ejecutivo de Alianza IN, que es el gremio de las plataformas digitales en Colombia, José Daniel López, que nos acompaña esta noche. José Daniel, bienvenido, buenas noches. Juan Manuel, Ana Milena, Diego, buenas noches y un saludo a los oyentes de Blue 4.0. Qué bueno que nos acompañe, José Daniel, y para que los colombianos tengan contexto, las plataformas Didi, Cabify y Bit, que están en el segmento de la movilidad, fueron sancionadas por más de 1.700 millones de pesos, dice la Superintendencia de Transporte, por facilitar el incumplimiento de las normas del sector transporte. ¿Qué sucede? ¿Cómo interpretan ustedes esta sanción? Juan Manuel, vemos esta sanción con mucha preocupación. No sobra advertir que este es un sector, el de las plataformas digitales de movilidad, absolutamente respetuoso de la institucionalidad, de las decisiones de las autoridades y que las controversias en derecho se adelantarán en los conductos que existen para esto. Pero más allá del tema jurídico, yo creo que acá la decisión de la Superintendencia de Transporte le manda un muy mal mensaje. En primer lugar, a decenas, sino cientos de miles de familias que hoy viven de la actividad de las plataformas digitales de movilidad. No puede seguir siendo el camino de la autoridad pública a través de decisiones de esta naturaleza el de tratar de alguna manera de cerrarle el paso y volver cada vez más difícil la operación de esta plataforma que, vuelvo y digo, según un estudio de FEDesarrollo, las plataformas son el modus vivendi de más de 150.000 colombianos. Así que en eso, en primer lugar, hay que meter un poco un criterio del impacto social, de la gravedad social que generan este tipo de decisiones. Segundo, es un muy mal mensaje para la libertad de elegir de los usuarios, que hoy, gracias al principio de neutralidad de red, que es un principio internacional, pero también una ley de la República vigente en Colombia, tienen distintas alternativas para movilizarse y ellos pueden escoger. Pero tercero, cuando lo que se busca es atraer inversión, es promover la tecnología, es promover la innovación, el emprendimiento, pues este tipo de decisiones terminan avanzando en el sentido contrario. Así que desde Alianza IN vemos con mucha preocupación esta decisión de la Superintendencia de Transporte y creemos que el rol de las autoridades públicas, del gobierno nacional, a propósito del próximo cambio de gobierno, tiene que ver más con facilitar, con ayudar a construir un ecosistema de economía colaborativa, en lugar de ponerle trabas de manera reiterada a su crecimiento y a su operación. Pero, ¿sabe qué, José Daniel? A mí me gustaría entender mejor a qué se refiere la Superintendencia de Transporte cuando dice, pues lo abro comillas, facilitar el incumplimiento de las normas del sector transporte. Cierro comillas porque está citado de esa manera. ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que están facilitando? Pues, Ana Milena, eso es parte de lo que nos preguntamos. Yo obviamente pues no entraré acá a defender o a reivindicar los argumentos de la Superintendencia de Transporte, pero sí a recordar que acá estamos hablando de una actividad económica que es legal, está amparada en un principio fundamental de la comunidad internacional y de la legislación colombiana, como es la neutralidad de red. Las plataformas sancionadas, así como las demás, se rigen en su mayoría por un modelo contemplado en la normatividad sobre el transporte colombiano, es el modelo de arrendamiento de vehículo con conductor. Son compañías que pagan sus impuestos, que cumplen sus obligaciones legales. Luego considero que debe ser la Superintendencia la que explique sus argumentos, pero acá no solamente hay que decir que esto
Digamos que este es un sector que genera un impacto social profundo, significando ingresos para más de 150.000 familias, que ya representa el 0,23% del PIB, que tiene una habilidad especial en llegar a poblaciones tradicionalmente excluidas de la economía formal, como madres cabeza de familia, como población migrante, como población desempleada, que genera bancarización, que genera inclusión digital, que le vuelve la vida más fácil a los ciudadanos colombianos que resuelven un problema de movilidad simplemente con hacer clic en su teléfono celular, sino que además es un negocio amparado en todos los preceptos legales. José Daniel, esto se suma a la reciente filtración que se hizo sobre los Uber Files, que hablan de unas prácticas que no son éticas de esta plataforma, no estoy diciendo que las demás, pero sí de Uber, en las que probablemente también inciden en este tipo de investigaciones, en incentivar este tipo de investigaciones. ¿Y cuál es el deber ser? ¿Cómo se deben tratar este tipo de noticias? Es decir, ¿qué tanto afectan esta confirmación de prácticas no tan éticas a este sector, y qué se deberían hacer con las plataformas? Es decir, ¿se debe mantener entonces los proyectos de regulación? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, lo primero, en el tema de Uber hago un comentario muy corto, y es que se refiere a prácticas anteriores al 2017. En el año 2017 Uber cambia más del 90% de su equipo de trabajo, incluido su CEO, transforma sus prácticas de relacionamiento, y la propia compañía sale a excusarse por los hechos revelados, lo cual por supuesto no reduce la gravedad. Pero acá no estamos hablando de la situación de una empresa, acá estamos hablando de la situación de un sector y de los usuarios que escogen libremente su forma preferida de movilizarse, y de las familias que dependen de esta actividad. Ahí está el centro del debate, y pues uno sí confía como ciudadano que las autoridades tomen las decisiones en derecho y en los tiempos procesales, y no con el periódico en la mano en función de lo que vaya orientando la coyuntura. En cualquier caso, yo creo que tanto un episodio como el otro y apuntan a un tema frente al cual desde el gremio estamos listos, vemos con buenos ojos, queremos aportar con nuestra experiencia, con nuestros datos en la discusión con el Congreso, con el gobierno, que es la reglamentación de las plataformas digitales de movilidad, que es un pendiente que ojalá el próximo gobierno, el presidente Petro, el nuevo Congreso que se posesione mañana, se decida asumir y a liderar, y desde acá va a estar toda la buena voluntad y todo el interés en que se generen reglas claras y definitivas para zanjar de una vez este tipo de discusiones. Bueno, pues ahí está, es José Daniel López, el presidente de Alianza ahí en el gremio de las plataformas digitales, a propósito de la sanción de la Superintendencia de Transporte que se dio a conocer en los últimos días, y que pone nuevamente sobre la agenda la necesidad de resolver qué va a pasar con estas plataformas que tienen cientos de miles, por un lado, de conductores y por el otro lado de usuarios que pues las siguen utilizando. Claro, ya veremos Manuel, qué sucede. ¿Sabe por qué? Porque pues se ponen sanciones, pero no se reglamenta. Claro, no, pero además es que es una discusión, es increíble. O sea, un país que sigue teniendo las mismas deficiencias en transporte. Es que si uno sintiera que este gobierno y que este país avanzara en materia de transporte, pero sigue teniendo las mismas vías, los mismos problemas, la gente sigue en los mismos, o sea, sufriendo y padeciendo en las ciudades para poderse movilizar. Sigue siendo absolutamente imposible conseguir un taxi en las horas pico. Y por el otro lado, una superintendencia que pues asume que el debate no tiene nada que ver con tecnología. Es que aquí, mire, ¿sabe por qué no viene el superintendente de transporte a Blue 4.0? Porque la última vez vino y dijo aquí en esos micrófonos que el debate no tiene nada que ver con tecnología. No sé si se arrepintió, pero no volvió. ¿Usted estaba, Ana Milena, acá? Me acuerdo, sí. Entonces, cuando usted, un superintendente de transporte en la cuarta revolución industrial, le dice que el debate no tiene nada que ver con tecnología, apague y vámonos, porque uno no entiende tiene que si ver es todo con tecnología. No, a lo mejor es que esta superintendencia no entra en el concepto del Silicon Valley. Debe ser que o el señor superintendente está seguramente desautorizando al presidente de la República, porque para él esto no es Silicon Valley. No entiende uno realmente. Y mientras tanto, pues sanciones. ¿Y sabe qué, Ana Milena? Usted le puede poner 30.000 millones de pesos de sanciones y los colombianos van a seguir usando las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque no hay más alternativas. Es que no hay más alternativas.
Usted está retando a los colombianos a que sigan usando las plataformas si por las malas sigue funcionando. O sea, es que es imposible. José Daniel, gracias por acompañarnos. No, Juan Manuel, gracias por la invitación. Permítame un mensaje final. Estamos acá a 17 días del cambio de gobierno. Creo también que debe hacer parte de esta discusión la oportunidad de este tipo de decisiones. También creo que debe dársele al próximo gobierno la oportunidad de tomar las decisiones que correspondan en este caso, pero no terminan quedando bien tampoco estas decisiones de cierre y última hora ya en las horas finales de un gobierno. Bueno, ahí está. No creo que vaya a pasar. No pasó en 4 años, no ha pasado en 6 años. No creo que vaya a pasar. Pero bueno, estaremos pendientes si sucede, por supuesto, para darlo a conocer. José Daniel, siempre bienvenido para conversar sobre este tema tan importante. Y regresamos en minutos con un emprendimiento buenísimo aquí en Blue 4.0.